Pues vamos a comenzar, hermanos, nuestro estudio del día de hoy. Y estamos viendo la vida de Abraham, ¿no es cierto? Recuerdan, hermanos, que en los primeros 9 versículos del capítulo 12 vimos que Abraham no tiene nada para merecer la salvación, ni mucho menos para merecer las promesas que Dios le había dado, ¿no es cierto? Y hermanos, es una realidad, así pasa con cada uno de nosotros. Todos somos pecadores, todos nosotros merecemos la condenación eterna. Sin embargo, hermanos, la única razón por la que Dios nos ha salvado es ¿por qué? Por su gracia, ¿no es cierto? Es por una expresión de amor de Dios hacia todo creyente. No merecemos ese amor, pero Él nos los da. Él nos da, hermanos, más de lo que nosotros merecemos, ¿no es cierto? Y por supuesto, hermanos, que eso refleja perfectamente la vida de Abraham. Abraham era un pecador igual que todos nosotros. Sin embargo, Dios lo bendijo y le dio promesas grandemente, ¿no es cierto? Y ahora, hermanos, vean lo que continúa diciendo Génesis 12, versículo 10. Si me acompañan a Génesis 12, versículo 10, que es a donde nos quedamos. Génesis 12, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Génesis 12, versículo 10 dice, escucha: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre, en la tierra. Nota, hermanos, que dice el texto que hubo entonces hambre en la tierra, ¿no es cierto? ¿En qué tierra? ¿Dónde estaba Abraham en este momento? Al final del capítulo 5 lo dice, escucha, al final del capítulo 5 dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿cuál es la tierra donde se encontraban y que estaba esta tierra llena de hambre? La tierra de Canaán, ¿no es cierto? ¿Por qué llegaron ahí? Porque versículo 1, Dios le había dicho a Abraham que se dirigiera a esa tierra, ¿no es cierto? Y versículo 2, Dios hace el pacto con Abraham, que es conocido como el pacto abrámico, donde le promete que una tierra, una descendencia, una nación y bendición, ¿no es cierto? Abraham, hermanos, conociendo este pacto, por supuesto que sale de su tierra y se dirige a Canaán. Y estando allí en Canaán, dice versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande, o mejor traducido, severa, porque era severa el hambre en la tierra. Vean, hermanos, cómo en Canaán hay una crisis alimenticia muy fuerte, ¿no es cierto? Esto nos lleva a ver cómo Abraham salió de Canaán, dice el texto, y se fue ¿para dónde? Para Egipto, ¿no es cierto? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Obviamente Abraham estaba buscando alimento, ¿no? Pero hermanos, aquí sale una pregunta. ¿Por qué Abraham decidió ir a Egipto y no a Ur de los caldeos de donde él era, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Abraham decidió hacer esto? La Biblia nos contesta, hermanos, pero tenemos que ir a Hebreos 11:13. Vean lo que dice Hebreos 11:13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Por qué decidió Abraham, hermanos, ir a Egipto y no a su tierra natal, a Ur de los caldeos? Dice Hebreos 11, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice así Hebreos 11:13. Escucha: conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? En su contexto, hermanos, se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Ellos, hermanos, tenían fe en el Dios verdadero, pero murieron, escucha, dice el texto,
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y escucha, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hermano, ¿por qué Abraham, estando en Canaán, habiendo una sequía tremenda, por qué él no decide regresar a Ur de los Caldeos? Porque eso es lo más lógico, ¿no es cierto? Es lo más lógico. Génesis, hermanos, 12:1 nos dice que él dejó a toda su parentela allá en Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Ahí está toda su familia. Desde un punto de vista humano, hermanos, seguro nosotros hacemos esto. Si Dios te dice, ponte tu nombre, te vas de México a la tierra donde yo te diga, y entonces tú agarras y te vas porque estás obedeciendo a Dios, y en un tiempo, en esa nueva tierra que llegaste, pasa una hambre, hay sequía, pues la respuesta más lógica es, yo me regreso a mi país, ¿no es cierto? Yo me regreso a México. Eso es lo más lógico, porque yo quiero tener un cuidado ahora de mi familia, quiero que mi familia me proteja, ¿no es cierto? Buscas eso porque estás pasando en un problema, estás pasando una sequía. Pero Abraham no lo hizo. ¿Por qué? Dice versículo 13, conforme a la fe. O sea, hermanos, Abraham nunca se fue de ahí porque él creía en la promesa de Dios. Esto es importante entenderlo, hermanos. En su contexto, ya que aquí estamos viendo una situación muy mala, a tal punto, hermanos, que Abraham y su familia pueden quedarse sin comida, y si se quedan sin comida, pues pueden morir, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí, hermanos, Abraham está mostrando fe en Dios, una fe ejemplar. Date cuenta, hermanos, que Abraham sí está creyendo en las palabras que Dios le había dicho, de que él tenía una promesa, y esa promesa incluía una tierra, una descendencia, una nación y una bendición, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, aquí estamos viendo a un Abraham fuerte en la fe. Pero, hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. En medio de la dificultad, ¿tú sí crees en las promesas de Dios? ¿O las promesas de Dios solo están ahí en la Biblia? Y si viene el día malo, pues ahí veo yo cómo lo resuelvo en mis propias fuerzas. Hermano, tenemos que pensar en esto, ¿no es cierto? Tú tienes que conocer las promesas de Dios que son para ti. Y aquí, hermanos, yo quiero estacionarme en este versículo y abrir un paréntesis muy grande para hablar de las promesas de Dios. Porque esto es importante entender, hermanos, las promesas que Dios tiene para nosotros. Ya que si tú logras, hermanos, comprender las promesas de Dios para tu vida, tú vas a imitar los mismos pasos de Abraham. Vas a tener una fe grande en el Señor. Porque, hermanos, siempre que vamos a estudiar, ustedes se van a dar cuenta, siempre que estudiemos la vida de Abraham, las promesas de Dios siempre van a estar ahí. Siempre vamos a hablar de las promesas porque Dios le dio una promesa muy grande a Abraham, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, yo quiero que tú veas cómo reacciona una persona al escuchar las promesas de Dios. Porque Dios es un Dios de promesas, ¿no es cierto? Él es ¿quién? Él es Yahweh, el Dios de pactos, ¿no es cierto? Pero, hermanos, tenemos que aclarar un punto. No caigamos en la confusión de decir que todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros, porque esa no es una realidad. Hay promesas que son exclusivas ¿para quién? Para su pueblo escogido, que es Israel. Hay promesas que son para Israel y esas no les compete a nadie más que a Israel, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, por otro lado, tenemos que considerar que nosotros en la Biblia vamos a encontrar muchos principios bíblicos, ¿ok? Que estos principios bíblicos, hermanos, no los podemos
sacar de su contexto y aplicarlos como promesa. Específicamente, hermanos, esto suele pasar en el libro de Proverbios, ¿no? Tú ves un principio bíblico, un principio general para tu vida, y muchas personas, ¿qué hacen? Lo toman como si fuera una promesa, ¿no es cierto? Y luego están diciendo, pero Dios, ¿por qué no cumpliste esto que dijiste? Y Dios dice, es que eso no es una promesa, simplemente es que un principio bíblico para tu vida, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, cuando hablamos de las promesas de Dios, hay promesas exclusivas para Israel, para su pueblo escogido, ¿no es cierto? Hay principios generales para la vida y, por supuesto, pues no los puedes aplicar como una promesa, ¿no? Pero por otro lado, hermanos, debemos entender que sí hay promesas para nosotros, la iglesia de Cristo. Y tú debes de conocer esas promesas. Y hermanos, yo quiero que veamos algunas de muchas promesas que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Pero antes de entrar en esto, hermanos, tú tienes que saber que cuando estudiamos las promesas de Dios, nosotros vamos a encontrar dos tipos de promesas. Las promesas condicionales y las promesas incondicionales, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Las condicionales son las que están sujetas a algo, ¿ok? Dios dice, haz esto para que yo haga esto, ¿ok? Esas son las condicionales, hay una condición de por medio. Y las incondicionales, hermanos, son las que Dios da sin que tú hagas absolutamente nada. No están sujetas a una condición, ¿ok? Entonces vamos a estudiar algunos versículos para ver qué promesa es la que Dios nos está ofreciendo, ¿ok? Así que acompáñame al Salmo 37, versículo 5, vean lo que dice. Y aquí, hermanos, vamos a ver muchos versículos bíblicos, así que preparen sus manos para ser hábiles con la Biblia. Salmo 37, vean lo que dice. Salmo 37, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice así el Salmo 37, versículo 5, dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué tipo de promesa es, hermano? ¿Condicional o incondicional? Condicional, ¿no es cierto? Es una promesa condicional. ¿Por qué? Porque si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, tienes que confiar en Él. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo el texto. Pero fíjate algo interesante. Dice aquí el salmista, empieza la primera palabra diciendo que encomienda. Esta palabra en hebreo, hermanos, es galal. Galal, que se traduce como, en su traducción más literal, se traduce como rodar. ¿Ok? Rodar. Pero esta palabra rodar, hermanos, lleva el sentido de que Jehová te tiene que llevar. Esa es la idea. Es como si estuviera diciendo el salmista que Jehová te lleve, te ruede tu camino. Confía en Él y cuando confías en Él, ahí está la condición, ¿no es cierto? Él hará. Él hará. Hermanos, esta es la promesa que Dios tiene para ti. Tú dejas que Él lleve tu vida, confías en Él y entonces Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es una promesa enorme para nosotros. Otra promesa, hermanos, que encontramos en la Escritura, ve lo que dice Isaías 26:3. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3, ve lo que dice. Isaías 26, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Isaías 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tipo de promesa es esta? ¿Condicional o incondicional? Condicional, misma idea, ¿no es cierto? Dice el Señor: ¿quieres mi paz? Entonces debes de perseverar, ¿no es cierto?
Esta palabra de perseverar, hermanos, en hebreo es samak, con K al final. Samak, que se traduce como sostener. Pero la idea, hermanos, es apoyarte en algo. Eso es la idea de sostener. Se sostiene, se apoya. En este caso, ¿en quién te tienes que apoyar? En Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Isaías es que tus pensamientos deben de estar apoyados en Dios. ¿Ok? Deben de estar sostenidos. Debes de perseverar en tus pensamientos en Dios. Dios, cuando sostiene tus pensamientos, tú, por supuesto, confías en Él. Le dices, Señor, aquí están mis pensamientos que me están atormentando. Y cuando tú se los das al Señor, ¿qué hace el Señor? Te da paz. Tendrás la paz de Dios en tu vida, ¿no es cierto? Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero tú tienes que apoyarte, perseverar, apoyarte en el Señor. ¿Se dan cuenta? Vean otra promesa, 1 de Juan 1:9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tipo de promesa es esta, hermanos? Condicional, misma idea, ¿no es cierto? Dice el Señor, si confiesas, ¿no es cierto? Esa palabra confesamos en griego es homologeo. Homologeo, que se traduce como admitir. Si tú admites, si tú confiesas, homologeo, esa es la condición, ¿no es cierto? Si tú confiesas, si tú admites tu pecado, dice el Señor, Él te perdona ese pecado. Pero tienes que confesarlo, ¿no es cierto? Él lo está prometiendo aquí, hermanos. ¿Ok? Vean otra promesa, hermanos. Seguro esta la conocen perfectamente. Mateo 6:33. Vean lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Vean lo que dice Mateo 6:33. ¿Ya lo tenemos? Dice así Mateo 6, versículo 33. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tipo de promesa es esta, hermanos? Igual condicional. Dice el Señor que tú tienes que buscar, más buscar primeramente, ¿no es cierto? Esa palabra de buscar, hermanos, en griego es seteo, con Z, seteo, que se traduce, hermanos, como buscar, pero una traducción un poco más confiable es desear, seteo. No, tú debes de desear, hermanos. La idea de esta palabra es que debes de desear, debes de alcanzar algo. ¿Ok? En este caso, tú debes de desear ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Esa es la condición, ¿no es cierto? Si tú haces esto, hermanos, entonces Dios te dará lo que necesites para poder vivir. ¿No es cierto? Hermano, ¿tú crees estas palabras? ¿Tú buscas? ¿Tú deseas alcanzar el reino de Dios y su justicia para que no te falte nada de lo que necesitas para vivir? Hermano, porque si tú crees en estas promesas de Dios, tú no solamente dices, sí, yo creo, tú lo vives. ¿No es cierto? O sea, hermano, ¿tú cómo estás buscando lo que necesitas para vivir en tu vida? ¿En tus fuerzas o en las promesas de Dios? Hay una diferencia muy grande, hermanos, y quiero que se den cuenta de esto. Porque vean lo que dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5
Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Vean lo que dice. Dice Hebreos 13, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice, sean vuestras costumbres, escucha, sin avaricia. Y esto es importantísimo. Contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Ahora. Porque Él dijo, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermano, ¿realmente hay una satisfacción en tu vida con lo que tienes hoy? Porque, hermano, si esa satisfacción llega a tu vida es porque has creído en las promesas de Dios. ¿Tú has creído en la promesa de Dios de que Dios no te desamparará? ¿O vives todo estresado y preocupado porque tu anhelo es tener más y más y más y más? Dice el Señor, tienes que estar contento con lo que tienes hoy. No con lo que puedes tener en un futuro, no lo que tú visualizas, no lo que tú anhelas, sino lo que tienes cuando hoy, ahora. Y lo que tú tienes ahora es porque Dios en su gracia te lo ha dado. Y eso es una muestra de que no te ha desamparado y que no te ha dejado. Pero, hermanos, ¿tú crees esto? Quiero, hermanos, que vean que solamente hemos visto algunas de muchas promesas que Dios tiene para nosotros. Y como tú puedes ver, hermanos, todas estas promesas son beneficio tanto físico como espiritual para nosotros, ¿no es cierto? Solo tú tienes que hacer ¿qué? Creer. Solo tienes que tener fe en Dios. No en tus circunstancias, sino en el Dios verdadero, en el Dios que te da la salida, en el Dios que te ayuda en el día malo. Hay una realidad, hermanos, y es que nuestras circunstancias de vida nos agobian, ¿no es cierto? Y a veces salen problemas por acá, luego no vemos la salida. Y, hermanos, dentro de estas circunstancias de nuestras vidas, pues no son certeras. No son certeras. No sabemos cómo va a pasar las cosas, ¿no es cierto? No sabemos si doy un paso a la derecha me va a ir bien o si doy el paso a la izquierda me va a ir mal. La certeza en nuestra vida, hermanos, a veces pues no es buena. Pero ¿sabes? Dios, hermanos, no promete darte una certeza en lo malo que pasa en tu vida. Dios no promete eso. ¿Qué es lo que promete Dios, hermanos? Dios lo que promete, escucha, es darte certeza, no en las circunstancias, sino en el Dios que muestra esas circunstancias. Claro, es lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Él no te va a desamparar y Él no te va a dejar, porque tus circunstancias no están basadas ahora en lo que está pasando, sino en el Dios de promesas, en el Dios verdadero, ¿no es cierto, hermanos? Y eso es lo que promete Dios. Que tú pongas tu certeza en ese Dios que controla absolutamente todo. Y cuando tú piensas en eso, hermanos, eso se vuelve una ancla enorme para tu alma, para tu tranquilidad. Y ahí es donde tú debes de poner tu fe en Dios. Así como Abraham lo estaba haciendo, hermanos. En Dios y en solo Dios. ¿No es cierto? Tú debes... Claro, es parte de eso, confiar en ese Dios, ¿no es cierto? Confiar en su palabra y solo en su palabra. Pero, hermanos, tengo que decirte algo y hay una realidad que no podemos negar. Muchas veces nosotros, hermanos, muchas veces nosotros no somos bendecidos por Dios porque uno, no crees en las promesas de Dios, te falta fe. Por eso no eres bendecido por Dios. Pero número 2, hermanos, muchas veces nosotros no somos bendecidos por Dios, porque escucha, nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios. Nosotros no vivimos, hermanos, conforme a lo que Dios nos está diciendo qué hacer. Esta es la realidad, hermanos. Dios te dice, yo quiero que tú obedezcas en esto, ¿no es cierto? Para que yo te dé esto.
Eso es lo que está diciendo Dios con sus promesas condicionales, ¿no es cierto? Obedece en esto y yo te voy a dar esto. Pero a veces, hermanos, parece que nosotros escuchamos, yo te voy a bendecir. Y solo escuchas eso, ¿no es cierto? Y entonces nos estamos parados ahí cruzados de brazos esperando la bendición de Dios. Cuando Dios está diciendo claramente, yo te voy a bendecir, pero tienes que hacer esto. O sea, tienes que obedecerme, tienes que tener fe, tienes que buscarme, tienes que dejarte guiar por mí, etcétera. ¿No es cierto? Hermanos, quiero que notes que en las promesas de Dios hay una condición para esa bendición. Pero nosotros solo queremos la bendición de Dios. Nosotros no queremos hacer algo para esa bendición. Y probablemente, hermanos, por esto no vemos la bendición de Dios en nuestra vida. Porque no estamos obedeciendo a Dios. Hay que ser más activos en la obediencia de Dios y no pasivos si queremos la bendición de Dios. Porque esta es una realidad, hermanos. Dios es un Dios de promesas, sí, pero algunas están condicionadas, ¿no? Entonces, hermanos, como hemos visto, hay promesas condicionales, que ya las vimos, pero también hay promesas incondicionales. O sea, hay promesas en las que tú no tienes que hacer absolutamente nada para ganarla. Dios te la da por amor, Dios te la da por gracia. Y ve lo que dice Juan 10:28, ahí hay una promesa incondicional. Juan 10:28, ve lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan 10, 28. Juan 10, 28, ¿ya lo tenemos? El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Está aquí hablando el Señor Jesucristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y escucha, mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando de la salvación. Y cuando Dios habla de la salvación, hermanos, escucha, Dios no condiciona eso. Dios no condiciona la salvación. Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo, yo les voy a dar la vida eterna, pero me tienen que seguir. ¿Está diciendo eso? No, porque la promesa de la salvación, hermanos, no es una promesa condicional, sino que es una promesa que incondicional. Y Él ha prometido, hermanos, que te va a salvar y que esa salvación está segura, no por lo que tú hagas, sino ¿por qué? Sino porque Él ha decidido salvarte y porque tú estás en las manos del Todopoderoso guardándote. ¿No es cierto? Por eso, hermanos, nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque la salvación no está condicionada a algo, es incondicional y solo Dios te la da, ¿no es cierto? Ve otro pasaje, igual algo hermoso y glorioso, Lucas 12:40, vean lo que dice Lucas 12, versículo 40. Lucas 12, versículo 40. Igual, hablando el Señor Jesucristo, dice Lucas 12, versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, escucha esto, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí hay una promesa de que Él va a regresar por nosotros. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo y entonces Él va a regresar, no. ¿Por qué Él va a regresar? Por amor. ¿No es cierto? Un día, hermanos, acabará todo el sufrimiento y el Señor Jesucristo regresará para llevarnos con Él en su gloria. Esa es la promesa que Él nos está dando. Pero lo vuelvo a repetir, no está condicionada a algo. Simplemente Él lo está haciendo por amor, por gracia. ¿No es cierto? Él regresará porque Él ama a su iglesia, Él ama a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Vean otro pasaje, hermanos. Filipenses 4:19. Filipenses 4, versículo 19. Vean lo que dice.
Filipenses 4, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Filipenses 4, versículo 19 dice, escucha, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es una promesa condicional o incondicional. ¿Cómo? Condicional. Incondicional. Sí, exacto. Porque Dios te dará lo que te hace falta, dice aquí, conforme a sus riquezas. No dice conforme a lo que tú hagas, sino conforme a sus riquezas, o sea, conforme a su voluntad. Él promete, hermanos, aquí darte lo que necesitas, pero ¿en base a qué? A lo que Él es y a lo que Él hace. Por eso dice aquí Pablo, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él te va a bendecir conforme a lo que Él es y conforme a lo que Él hace. Nota, hermanos, que las promesas incondicionales de Dios están basadas en los atributos de Dios. Están basadas en su carácter, en lo que Él es y en lo que Él hace. Esto es hermoso, hermanos, porque ¿qué dicen las Escrituras acerca de Dios? Dice que Dios es veraz, ¿no es cierto? O sea, Dios es verdadero. ¿Dónde lo dice? Juan 14:6, un versículo quizás muy conocido por todos nosotros, pero vean lo que dice Juan 14:6. Juan 14, versículo 6. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Un versículo que todos conocemos seguramente. Dice así Juan 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nota, Jesucristo, que es Dios mismo, dice que Él que es la verdad. Y como Él es la verdad, entonces tú puedes creer en las promesas porque Él es la verdad. ¿No es cierto, hermanos? Ve cómo las promesas de Dios están basadas en el carácter de Dios. ¿No es cierto? Pero Dios, hermanos, no solo es veraz, también es que fiel. También es fiel. Primera de Corintios 1:9, vean lo que dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Vean lo que dice. Dice Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nota que Dios no solamente es veraz, Dios es también que fiel. Eso significa, hermanos, que Él es digno de toda confianza, porque Él es fiel. Por eso, hermanos, Él hará lo que dice que hará, porque Él es digno de confianza. Él es fiel, dice aquí, ¿no es cierto? Y yo creo, hermanos, que en ningún momento de nuestras vidas Dios se ha comportado como un ser infiel, ¿o sí? Al contrario, ¿no es cierto? Nosotros siempre vemos la fidelidad de Dios. Pero, ¿sabes, hermanos? Hay un atributo que es beneficioso para nosotros, y es ese atributo. Es el atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿Saben qué significa eso? Que no cambia, ¿no es cierto? Eso lo vemos en Malaquías 3:6. Vean lo que dice Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Vean lo que dice. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6, es el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículo 6, ¿ya lo tenemos? Dice, escucha, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vean, hermanos, Dios no cambia. Esto quiere decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no es cierto?
Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y esto en qué me beneficia? ¿En qué me beneficia que Dios sea inmutable? ¿En qué me beneficia en que Dios no cambie? ¿Sabes en qué? En muchas cosas. ¿Por qué? Porque si Dios dijo, hermanos, algo, lo que sea, ten por seguro que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, ¿por qué? Porque es un Dios inmutable. Este es el beneficio, hermanos. Y este beneficio aplica para todas las promesas que están sujetas tanto de manera condicional como de manera incondicional. Porque, hermanos, cuando vienen las promesas condicionales en las que nosotros tenemos que hacer algo, eso que tú tienes que hacer es para tu bien. Porque, hermanos, ¿Dios te va a llevar en caminos malos? ¿Dios te va a llevar a que tú hagas algo malo? ¿Por qué no? Porque Él es inmutable. Porque Él es santo. Él no cambia para mal, porque Él es bueno. ¿Se dan cuenta? Él no te va a llevar por caminos malos porque Él es bueno, Él es santo y Él es inmutable. Él nunca cambia, hermanos. En su esencia, Él es inmutable. Por eso, hermanos, las promesas condicionales que Dios te pone son buenas, son santas y solo tú debes de obedecer a ese Dios. Por eso la inmutabilidad de Dios nos beneficia mucho, porque Dios nunca te va a llevar a un camino malo. Pero quiero que veas, hermanos, cómo las promesas de Dios están basadas en ¿dónde? En su carácter, ¿no es cierto? En lo que es Él y en lo que Él hace. O sea, en su verdad, en su fidelidad, en su inmutabilidad. Y te puedes seguir con todos los atributos de Dios que conozcas. Aquí, hermanos, es donde tú debes de poner tu fe. En el carácter de Dios, en su palabra. Esto es importantísimo, hermanos. Es importantísimo que tú pongas tu fe en la palabra de Dios, como lo hizo Abraham. Abraham escuchó la palabra de Dios de que él iba a dar una promesa, ¿no es cierto? Y él puso fe en esas palabras, él puso fe en ese Dios. Y así nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que poner nuestra fe en la palabra de ese Dios fiel, verdadero e inmutable. Quiero que veas, hermanos, cómo un verdadero creyente confía plenamente en la palabra de Dios. Ve lo que dice el Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Que es el salmo más largo, ¿no es cierto? Salmo 119, versículo 5. Dice así, ¿ya lo tenemos todos? Versículo 25, ¿les dije o 5? 25, 25, ¿no es cierto? Dice el salmista, escucha las palabras del salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma. Esta frase, hermanos, en hebreo se traduce mejor como mi alma se aferra al polvo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Mi alma se aferra al polvo. Quiero que notes el sentimiento del salmista, hermanos. Aquí el salmista está diciendo que su alma está en el polvo. O sea, sus deseos. Recuerden algo importante que lo hemos visto varias veces. Mente, corazón y alma es lo mismo, ¿no es cierto? A veces en unos pasajes también toman la frase del espíritu, ¿no es cierto? Espíritu, mente, corazón, alma es lo mismo. ¿Y a qué se refiere? Se está refiriendo a tu ser interior, o sea, a tus deseos, a tus pensamientos, a tus anhelos, ¿ok? Entonces, hermanos, ve cómo este salmista está diciendo que sus deseos, sus pensamientos, sus anhelos están como si fueran un tapete en el polvo. Ve la desgracia que está pasando este salmista. El salmista, hermanos, está totalmente destruido. Tiene problemas sumamente graves que no se puede levantar. ¿Por qué no se puede levantar, hermanos? Por lo que está diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué continúa diciendo? Vivifícame, ¿no es cierto?
La idea, hermanos, de esta frase es, manténme vivo. Esa es la idea. Dios le está diciendo, este salmista le está diciendo a Dios, manténme vivo. O sea, regrésame a la vida. ¿Pero cómo? Al final dice, ¿según qué? Tu palabra. Quiero, hermanos, que veas cómo este hombre está sumergido en sufrimiento. Su alma se está aferrando al polvo. Es incapaz, hermanos, de levantarse por sí mismo. Los problemas, hermanos, los trae tan grandes que es como si él tuviera un costal de plomo y no lo hacen levantar por sus propias fuerzas. A veces nos pasa así, ¿no es cierto? Nuestros problemas son tan grandes que no vemos la salida. Pero un verdadero creyente, ¿qué hace? Un verdadero creyente le pide a Dios que le dé fortaleza, que le dé consuelo conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú a quién debes de acudir cuando estás en el fondo del dolor? Cuando estás en el fondo del sufrimiento, cuando estás en desánimo, cuando estás en depresión. ¿Dónde debes de acudir? Tú debes de acudir con Dios, escucha, mediante su palabra. Tú debes de tener fe en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Hermano, una de las verdades más hermosas de la palabra de Dios es que Él nos da su palabra para que Él conforte nuestros corazones, para que Él alivie nuestra alma, para que Él alivie nuestro sufrimiento. Por eso Dios nos dio su palabra escrita, porque, hermanos, la palabra de Dios es un regalo invaluable para nosotros, y quiero que así lo veas, es invaluable. Por eso tú debes de valorar aún más las palabras de Dios, porque esas palabras, hermanos, te van a levantar cuando tú estés en el hoyo. Porque recuerda, hermanos, ¿por qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Por qué Dios dio su palabra para nosotros? Vean lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Vean lo que dice Pablo a los cristianos en Roma. Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin, con el propósito, escucha, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Nota, hermanos, que la Escritura, en su contexto, Pablo está diciendo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero ahora, hermanos, que nosotros tenemos toda la revelación de Dios, nosotros podemos decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se escribieron, dice el texto, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios usa su palabra para darte ¿qué? La capacidad de poder resistir el sufrimiento. Para eso Dios te da su palabra. Hermano, tú necesitas fortalecerte para perseverar en medio de las dificultades. Tú necesitas tener ánimo, tú necesitas tener consuelo. Es más, tú necesitas esperanza. Entonces debes de pedírsela a Dios, pero también debes de leer las Escrituras. También debes de estudiar las Escrituras. Porque cuando tú las lees, cuando tú las entiendes y te sometes a ella, ¿Dios qué hace? Dios te fortalece. Dios fortalece tu espíritu. Porque Dios, hermanos, usa su palabra, dice el texto, para confortarte. ¿Por qué? Sencillo. Porque aquí están las promesas para ti y tú necesitas leer esas promesas, saber esas promesas
y confiar en esas promesas. ¿Te das cuenta, hermanos? Ese es el beneficio grande para nosotros. Cuando tú estudias y lees la palabra, viene algo difícil, entonces tú lees las promesas que ya leímos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, ¿no es cierto? Viene algo cargado y entonces dice las Escrituras que el Dios grande te dará de su paz si tú perseveras en Él. Y entonces, cuando tú haces eso, cuando tú las lees, cuando tú las comprendes y cuando tú las aplicas, Dios te anima, Dios te conforta. Esto es algo grandioso, ¿no es cierto? Pero hermanos, tienes que saber que el medio primordial que Dios utiliza para confrontar nuestros corazones, para aliviar nuestros corazones del creyente que sufre, es su palabra. Pero escucha esto, es su palabra entendida correctamente. Entendida correctamente. Por eso, hermanos, cuando estés sufriendo más, cuando estés más necesitado, es cuando más necesitas la palabra de Dios. Eso es algo paradójico. Eso es algo paradójico, hermanos, porque en términos sentimentales, cuando tú estás desanimado, pues tú no tienes ganas de hacer nada, ¿no es cierto? Cuando tú estás en una depresión, tú no quieres ir a las Escrituras, ¿no es cierto? Menos ganas tienes de ir a la iglesia. Esa es la realidad. Y hermanos, eso no es raro, porque esa es nuestra tendencia pecaminosa. Nos desanimamos y me alejo de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es algo normal del ser humano pecador. Pero hermanos, nosotros hay que hacer todo lo contrario. Por eso, hermanos, nosotros siempre los animamos a que vengan a la iglesia, porque aquí es donde escuchamos la palabra de Dios. Y esta palabra nos puede animar, nos puede consolar, ¿no es cierto? Él puede levantar nuestros corazones, hermanos. Ve lo que dice 1 Corintios 14:1. Cuando tú estudias la palabra de Dios, hermanos, Dios te anima con las consolaciones que Él tiene para ti. Y eso enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, escucha esto, que profeticéis. Aquí profeticéis, hermanos, se refiere a predicar la palabra, ¿ok? Aquí no está hablando Pablo de que alguien se levante y empieza a decir, Dios me dijo, y empieza a hablar puras cosas sin sentido. No está diciendo Pablo esto. Aquí Pablo se está refiriendo a predicar la palabra escrita de Dios. Porque cuando tú predicas la palabra escrita de Dios y cuando tú escuchas esa palabra escrita, vean lo que pasa. Versículo 3. Pero el que profetiza, escucha, el que predica su palabra, habla a los hombres para edificación, exhortación y ¿qué? Y consolación. O sea, Pablo está diciendo que la palabra de Dios te enseña, te edifica y te consuela. Hermano, si tienes un problema, tú debes de pedirle a Dios que te consuele, pero también debes de estudiar la palabra de Dios para recibir esa consolación. Porque cuando tú la estudias y te sometes a ella, entonces Dios va a fortalecerte y va a confortarte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. ¿Se dan cuenta? Eso es hermoso, hermanos. Por eso Dios nos dejó su palabra. Por eso decimos que el medio primordial que Dios usa para confortar nuestras almas el día de hoy es entender correctamente su palabra escrita. Porque dentro de esta palabra, hermanos, vienen sus promesas y esas promesas nos dan aliento y nos dan esperanza. Hay una realidad, hermanos, que no podemos negar. Y es que nosotros, como creyentes, como cristianos,
nosotros no tenemos que vivir de sentimientos. Nosotros no vivimos de emociones como cristianos. ¿Tú sabes de qué vivimos nosotros? Nosotros como cristianos, hermanos, vivimos de promesas, no de emociones, no de sentimientos. Vivimos de promesas que encontramos aquí, en la palabra de Dios. Y si tú crees en esas promesas, entonces tú estarás capacitado para el día malo. Si tú te dejas llevar por tus emociones, seguramente vas a pecar y te vas a ir al hoyo. Pero cuando tú te dejas llevar por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, tú vas a estar capacitado para enfrentar eso malo. ¿Conocen al pastor Miguel Núñez? ¿Han escuchado? Él dijo estas palabras acerca de las promesas de Dios. Escuchen, él dijo: las promesas son como un lente que te hacen analizar el presente y te preparan para el futuro. Esto es una realidad, hermano. Las promesas de Dios, cuando tú las atesoras, cuando empiezan a gobernar tu vida, dice el libro de Hebreos, todo el capítulo 11, que ahí hay hombres que hicieron esto. Todos estos hombres que escucharon la promesa de Dios, dice Hebreos, no las vieron, no las palparon, pero aún así ellos tuvieron fe en Dios. Si tú tienes esta actitud de decir: Señor, yo solamente confío en ti. Y ¿saben algo verdadero, hermanos? Estos hombres que no vieron esas promesas no tenían la revelación que ahora sí tenemos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, somos aún más bendecidos que ellos, porque nosotros ahora tenemos toda la revelación completa de Dios. Y aparte, algo importantísimo, nosotros ahora tenemos ¿qué? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Ellos no lo tenían. Cuando pensamos en eso, quizás nosotros tendríamos que ser más fieles que ellos, ¿no es cierto? Porque tienes al Espíritu Santo de Dios. Pero estos hermanos no tenían absolutamente nada de lo que tenemos nosotros. Ellos no vieron las promesas, pero creyeron, confiaron y esperaron en esa esperanza y en ese consuelo. Quiero que veas, hermanos, que Dios es un Dios de pactos, de promesas, y su pueblo vive de ellas. No de emociones, no de sentimientos, sino de lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios dice, Él lo cumple, ¿no es cierto? Y tú debes de tener fe en eso. Así como Abraham lo tuvo, hermanos. Él tuvo fe. Abraham le creyó a Dios y vivió para Dios. Por eso, hermanos, regresando a nuestro estudio de Génesis, Él jamás se fue de esas tierras. Él jamás regresó con su parentela, porque él sabía lo que Dios le estaba dando. Él creía en ese Dios verdadero. Así debe de ser tu vida, hermanos, cuando eres expuesto o expuesta a la palabra de Dios y a sus promesas. Tú debes de creer lo que lees. Tú debes de creer lo que ves con todo tu corazón. Y vives por ello. Y cuando tú lo crees y cuando tú vives por ello, Dios te bendice. Tarde o temprano, hermanos, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de las promesas. ¿No es cierto? Y por esa razón, hermanos, Abraham confiaba en Dios. Abraham daba su vida por Dios. ¿Se dan cuenta? Así que aquí cerramos el paréntesis y acabamos, y la próxima semana continuamos con el siguiente versículo. ¿Ok, hermanos?